mi nombre es Clara Lucía Guzmán, soy abogada aquí en Colombia. Tengo una especialización en Derecho Comercial, una especialización en Administración de Empresas, tengo una maestría en Relaciones y Negocios Internacionales y estoy terminando estudios doctorales en Educación. Actualmente en la ciudad de Bogotá, Colombia, estoy dictando clases en una universidad, en 2 universidades y en este momento para ustedes. La clase de hoy se va a referir al derecho a la propiedad intelectual. Bueno, tenemos una agenda para poder trabajar este tema y que ustedes lo entiendan desde lo más básico. ¿Qué tenemos entonces en principio? Los derechos de propiedad intelectual están considerados dentro de los derechos humanos de segunda generación. Ustedes en clases anteriores ya han revisado este tipo de derechos, por lo que yo no me detendré acá. Pero sí vamos a tener una agenda para poder evacuar todo el tema en esta clase. En primer lugar, pues les voy a contar un caso para que ustedes aprecien cuál es el contenido de la propiedad intelectual. Posiblemente después vamos a hacer una enunciación de los derechos y desde los derechos humanos, cómo está contemplado, qué tipo de derecho es, cuáles son sus clases, etcétera, para después hacer una explicación más profunda. Posteriormente, vamos a hacer una aplicación. Vamos a hablar de una aplicación del derecho en diferentes casos y por último vamos a hacer una reflexión y un análisis de estos temas. La universidad también quiere que se haga una reflexión acerca de la educación en el derecho de propiedad intelectual como un derecho humano. Entonces, en la última parte, en las conclusiones, haremos una pequeña alusión a eso. Entonces, empecemos. Un caso que se presenta. Un escultor que se llama Pablo Serrano, que es un escultor español, ejecuta una obra. Cuando yo digo ejecuta una obra es que hace una escultura. Esa escultura, que en su momento se llamó Viaje a la Luna en el fondo del mar, se la vende a un hotel. Ese hotel, en el lobby del hotel, expone la escultura. Sin embargo, unos meses después, los administradores del hotel deciden quitar la escultura porque les parece fea. Razón por la cual el autor se molesta y además de molestarse, hace una reclamación al hotel con el fin de que se le repare la violación a su derecho. Uno se preguntaría entonces, ¿pero cuál derecho se le ha violado si el señor ha vendido su escultura al hotel? Pues sí, ahí es donde tenemos nosotros un ejemplo de lo que significa el derecho de propiedad intelectual, dado que el escultor ha hecho una obra, esa obra es como si fuera un hijo de él, es personal y si se le rompe la obra, si se le deforma, si se le modifica, entonces posiblemente él va a poder ir a un tribunal a reclamar por esta situación. Vemos aquí entonces un ejemplo de lo que en la realidad sucede con las obras, en este caso unas obras de derecho de autor que se concretan en varias obras científicas, obras artísticas, obras literarias. En el caso que les comento del profesor Serrano, pues era una obra escultórica, una obra de carácter artístico. Pero puede pasar también con un cuento, o puede pasar también con una novela o con una obra cinematográfica, inclusive con un guión que se haya escrito para televisión, o una fotografía o un diseño arquitectónico. Como ustedes ven, cantidades de obras se pueden utilizar de esta manera, pero también son susceptibles de que se les dañe, modifique, deforme, y con eso se estaría violando el derecho del autor, que es un derecho sagrado, dado que él, de su propia creatividad, ha generado una obra de este carácter protegida por la propiedad intelectual. Entonces miremos una cosa bien importante aquí. Se habla del derecho a la propiedad intelectual. Si se habla del derecho y se habla de la propiedad y se habla de lo intelectual, tendremos entonces que hacer alusión a cada uno de estos 3 conceptos. En primer lugar, si hablamos de derecho, estamos hablando de una facultad que tiene una persona, en este caso un autor, para usar o disponer de una cosa. Cosa, en este sentido, será un intangible porque estamos hablando de la propiedad intelectual, o sea, un bien del intelecto, un producto de la inteligencia. Entonces ya hemos hablado acerca de la palabra derecho. Propiedad. ¿Qué significa lo propio?
Lo propio es lo mío, lo propio es lo que se le endilga a alguien. En ese sentido, entonces nosotros estaríamos hablando de propiedad cuando una persona tiene la facultad de usar y disponer. Inclusive, dicen los latinos, usar, abusar, ir más allá del uso, que nosotros lo entendemos como dañar. Por ejemplo, si yo soy propietario de esta silla, pues yo podría usar y en ese sentido romper la silla. Bueno, no nos vamos a detener más ahí y vamos al tercer concepto, que es lo intelectual. Como lo dije anteriormente, estamos hablando de productos de la inteligencia. Aquí hay que hacer una reflexión. No todos los productos de la inteligencia son protegibles. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene una idea que se le acaba de ocurrir, en ese sentido todavía no va a existir protección porque usted tiene la idea en la cabeza. ¿Cuándo es el momento cuando usted va a lograr una protección por parte del Estado correspondiente? Cuando usted hace una materialización de esa idea. Imagínese por un momento que a usted se le ocurrió una canción y la tararea y en un momento determinado usted pasa la lírica, o sea, el texto, a una hoja de papel. En ese momento usted está fijando su idea musical en un dispositivo que es un papel, razón por la cual se protegerá ese texto a partir del momento en que usted lo creó. ¿Ve usted la diferencia? Entonces tenemos la idea que no se protege, pero sí la materialización de ella que se protege. Le decía anteriormente que no todas las ideas son de este carácter. Imagínese usted un inventor que quiere hacer una solución para mejorar las condiciones de la siembra de cultivos, por ejemplo. En ese caso no será una obra de carácter artístico, pero posiblemente él genere un texto que será una obra de carácter científico. Veamos entonces otro ejemplo. Adicional a eso, él genera un dispositivo. Ese dispositivo no estará en el orden de los derechos de los autores, que es los que estamos tratando en este tema como derechos humanos, sino en el orden de la propiedad industrial, que es una pequeña clasificación de los derechos generales de la propiedad intelectual. Veamos. Entonces tenemos un genérico que se llama propiedad intelectual y unas clases o subclases que son la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial, que tiene la posibilidad de potenciarse en la industria, por ejemplo, una invención, un diseño industrial, por ejemplo, y en el otro lado los derechos de autor, las obras científicas, literarias y artísticas que ya le he comentado. Bien, ya teniendo eso claro, entonces veamos cómo esto está inserto en los derechos humanos y cómo funciona a nivel internacional. Entonces, los enunciados de este tipo de derecho, del derecho de propiedad intelectual, los tendremos que ver bajo la óptica de las convenciones internacionales. En ese sentido, entonces vamos a hacer 4 clasificaciones o 4 maneras como se revisan estos derechos o se encuentran estos derechos contenidos en diferentes estatutos o normativas de carácter internacional. Ahora entonces, para contextualizar este derecho, tendremos que referirnos al origen del derecho de autor, al origen de los derechos de propiedad intelectual y cómo a lo largo del tiempo han cambiado y han modulado estos derechos. En la antigüedad, imaginémonos por un momento, pues estaban las pinturas de las cavernas, de las tribus, etcétera, y sin embargo allí no se tenía conciencia de protección alguna. Tenemos unas referencias primeras de los griegos que con sus obras artísticas de gran magnitud pues se convirtieron en los grandes artistas que nosotros todavía reconocemos. Pero en aquella ocasión y en aquellos tiempos, los griegos no tenían la conciencia de la propiedad sobre estos bienes, de manera tal que quien generaba una escultura, por ejemplo, era protegido por un mecenas en su momento y el autor no tenía necesidad de buscar unos derechos patrimoniales asociados a su obra, porque de todas formas el mecenas o patrocinador se encargaba de sus gastos. ¿Qué era lo que era importante para el griego de aquel entonces, para el artista?
Era importante que su obra se divulgara y que se lo conociese en todas partes del mundo. Con el Imperio Romano, como ustedes recuerdan, Grecia fue esclavizada y la cultura griega se extendió por todo el imperio. Esto entonces hizo que se empezara a tener conciencia del gran valor de las obras artísticas de la cultura griega de la antigüedad. Y de igual manera, algunos empresarios de aquel entonces también generaron una serie de negocios alrededor de ellos que serían los que en este momento podríamos llamar los managers de los artistas. Las representaciones teatrales de aquel entonces eran patrocinadas por unos empresarios y esos empresarios ganaban unos dineros por la representación de las obras y le daban algo a los artistas que intervenían en estas obras. Esto en la antigüedad. Pensemos en la Edad Media y si nos referimos, por ejemplo, a los escritos, todos los escritos eran de carácter caligráfico y solo había una obra. Los copistas de aquel entonces, o sea, las personas que copiaban las obras, estaban restringidos a los lugares sagrados, eran los sacerdotes o los monjes que estaban estudiando y que tenían la facultad de copiar. Solo los ilustrados, solo las personas intelectuales y de mayor riqueza podían acceder a la lectura, por ejemplo, razón por la cual ahí vemos que nacen los notarios, los notarii, o sea, los que tomaban notas, que eran también las personas más letradas de aquel entonces. En este momento no hay un reconocimiento específico de los derechos de autor, pero con la generación de la imprenta de Gutenberg, que sucede en el siglo XV, y al mismo tiempo, y en ese mismo siglo también, viene el descubrimiento de América, suceden unas cosas muy interesantes. Con la imprenta de Gutenberg entonces se reproducen las Biblias, que en aquel entonces serían las que llevarían a las Indias, o sea, al tercer mundo, para evangelizar a los indios o los indígenas. Sin embargo, la Biblia no tiene un autor conocido, a pesar de que se ha dicho en diferentes oportunidades que unas personas la escribieron. Sí, al mismo tiempo y aprovechando la imprenta de Gutenberg, sucede un fenómeno muy importante. Autores de aquel entonces piden a los impresores que les publiquen sus obras y que las reproduzcan. ¿Qué pasa en ese momento? El impresor se convierte en la persona más importante para que la obra pueda ser divulgada. En ese sentido, el autor tiene que negociar con el impresor y generalmente lo que ocurre en aquel momento es que el impresor se queda con los derechos de copia de la obra. Quedarse con los derechos de copia de la obra se asociaría a lo que nosotros llamamos en este momento el copyright, que se identifica con un símbolo de un círculo con una C dentro de él. Este copyright, que es una expresión anglosajona que significa el derecho de copia, es el que tenían los impresores, pero no los autores de la obra. Sin embargo, hasta el año 1470 surgen unos privilegios que se le dan a los autores. Y algunos privilegios muy pequeños, por cierto, porque realmente quien tenía los derechos de copia eran los impresores. Algunos autores solicitan un reconocimiento mayor de su obra por la publicación de la obra y en algunos tribunales se da la posibilidad de que esto ocurra. Sin embargo, en el siglo XVIII cambian las condiciones para los autores, se comienza a reclamar por los autores el reconocimiento de autor, de como paternidad de la obra, haciéndose entonces una distinción entre el derecho moral, que así se llama, dividido o desligado del derecho económico. Es decir, una cosa es el derecho a obtener
beneficios económicos de la obra, que se llamaría el derecho patrimonial, y otro el derecho a obtener la paternidad y que se reconozca la paternidad de la obra, que sería el derecho moral. Esta clasificación de derecho moral y derecho patrimonial fue la que rigió en Europa e inclusive sigue rigiendo actualmente en el derecho continental. Sin embargo, en el derecho anglosajón sucede de otra manera. Se mantiene la figura del copyright, que quiere decir el derecho de copia, que está en cabeza del impresor y actualmente en cabeza del publisher o el productor. Pensemos en una obra cinematográfica en este momento. ¿Quién tiene los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual sobre una obra cinematográfica? Teniendo en cuenta que es una obra que se nutre de otras obras, textos, músicas, imágenes, etcétera, pues entonces todos estos derechos a esas personas se les paga unos honorarios por ese derecho. El director, en cabeza del director, es quien se tiene la obra, de manera tal que él es el que tiene la paternidad, pero los derechos de la obra cinematográfica son de los productores. En obras literarias estaríamos hablando de publisher y en obras cinematográficas producer. Bien, en el siglo XVIII, como les contaba, entonces tenemos nosotros que sí se hace una diferenciación muy grande respecto al derecho moral y el derecho patrimonial. Con la Revolución Francesa, que tiene concomitante la ilustración, en donde la persona, entre más ilustrada, es más sabia y puede participar de mejor manera en las decisiones de gobierno, se da un valor muy grande a la educación. Y al mismo tiempo que se le da un valor muy grande a la educación, quienes escriben, los autores, no solo de obras artísticas, sino obras didácticas, etcétera, van a tener un reconocimiento muy importante por el hecho de haber generado obras para el desarrollo de la ilustración de las personas. En ese sentido, entonces las legislaciones francesas, la legislación alemana, las legislaciones europeas continentales mantuvieron la diferenciación entre derechos patrimoniales y morales y por supuesto en el derecho español que se ha transferido a las Indias desde el siglo XV, pero que se ha mantenido, nosotros hemos incorporado en las legislaciones de los países de habla latina. Bueno. Hoy, ¿qué tenemos? ¿Y de dónde proviene la legislación actual en derechos de propiedad intelectual? A finales del siglo XIX, se crea una organización con el fin de proteger los derechos de los inventores en Viena. ¿Por qué sucede esto? Porque había una convención que se iba a generar, en donde se iban a presentar los diversos inventos de varios países en Europa. Sin embargo, los inventores no acudían o no querían acudir a estas convenciones porque les robaban sus inventos. Se pretendió entonces que para que se siguiera manteniendo la posibilidad de intercambio científico, transferencia tecnológica diríamos ahora, pero transferencia científica en ese momento, era importante generar una legislación general que permitiera proteger los derechos de estas personas inventoras. Al mismo tiempo, respecto a los escritores, los artistas, etcétera, o sea, del campo de los derechos de autor, se crea también una sociedad de autores general de carácter internacional que más adelante en el siglo XX tendrá como consecuencia la creación o consolidación de un organismo que se llama la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que administra no solo los derechos de propiedad industrial, sino también los derechos de autor. Vean ustedes entonces que realmente la legislación sobre derechos de autor y sobre propiedad industrial se ha potenciado a raíz del siglo XIX y siglo XX y mucho más aún en el siglo XX con los adelantos tecnológicos que permiten una fijación más masiva de las obras de carácter artístico. Pensemos en un momento, por ejemplo, en la generación del fonógrafo, en la generación de los cassettes, en la fijación en los
antiguos long play. Ahora con la fijación que se hace de la música en los CDs. Por supuesto, entre más masivo es, más posibilidades de violación a los derechos existen. Pero eso entonces también significa que las legislaciones de todos los estados se endurezcan en el sentido de perseguir la violación a las infracciones en este derecho de autor. Bueno, paulatinamente, entonces se ha fortalecido el derecho de propiedad intelectual y, como les dije al principio, en el sentido de que se rescata la paternidad de la obra, se protege al autor como un ser humano en general, su dignidad como persona en la medida en que ha generado una obra y se le debe respetar. Por esa razón se ha contemplado en las legislaciones de derechos humanos a lo largo del mundo. En suma, ¿cuál es el concepto de la propiedad intelectual? Entonces tendremos que decir que es aquel derecho por virtud del cual se reconoce y garantiza la paternidad de una obra a su autor y también la posibilidad de que obtenga rendimientos económicos con ella, oponiéndose, si es necesario, a toda deformación, mutilación o modificación de la obra. ¿Cuál es el sujeto activo entonces de este derecho? Tal como les acabo de decir, será el autor, que es la persona que ha generado las obras. Pero tenemos aquí algo que decir adicional. Es que el autor, cuando ha creado su obra, posiblemente sea el titular de los derechos económicos, pero no necesariamente es así. Si el autor ha generado esa obra en virtud de un contrato, por ejemplo, en donde le han pagado para ello, piense usted, por ejemplo, en que le paguen por hacer la letra de una canción, entonces los derechos económicos no serán del autor. Vemos entonces acá cómo se dispersa el derecho moral y el derecho económico del autor. En el sentido de los derechos humanos, hablamos del autor porque ese derecho de paternidad es un lazo que no se puede borrar nunca. Yo no puedo renunciar a ser el padre de mi obra, así como un padre no puede renunciar a ser el padre de su hijo, sencillamente. Por esa razón y porque ahí está un elemento humano importante, es que se trata en el capítulo de derechos humanos de segunda generación. Sujeto activo, entonces, tenemos el autor. El autor es el titular originario de la propiedad intelectual. El acto de creación es el único medio válido de adquirir la propiedad intelectual. La propiedad intelectual en el sentido que les acabo de decir, o sea, respecto del derecho moral. Porque entonces se podría decir, ¿y cómo entonces podemos pensar en que un artista muere y entonces los derechos le corresponden a sus herederos? Porque en ese sentido la respuesta es que se transfieren los derechos patrimoniales, pero nunca el derecho de autor. Nunca un heredero puede decir que es autor de la obra de su padre. ¿Ven la diferencia entonces? Derecho moral siempre quedará en cabeza del autor, aun cuando fallezca, y se le respetará aun cuando fallezca. Es importante acá anotar una de los principios generales de protección que se da desde los tratados internacionales. En este sentido se dice que el derecho de autor se protege durante la vida del autor, y dice en los tratados internacionales, y mínimo hasta 50 años después de su fallecimiento. Acá hay que tener en cuenta una cosa, en el derecho colombiano, y vale decir que la ley que nos rige para efectos de derecho de autor es la ley 23 de 1982, se protege el derecho de autor durante la vida del autor y 80 años más. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del fallecimiento del autor, los herederos tienen el derecho entonces a explotar económicamente la obra y se vencerán esos derechos 80 años después de muerto el causante, o sea, la persona que falleció. Entonces ya tenemos un sujeto activo, que es el autor, como les indiqué, y algo otros sujetos que aparecerán a lo largo del camino, que serán involucrados, pero siempre dependiendo del sujeto originario. Bueno,
Vamos entonces a hablar acerca del objeto del derecho de propiedad intelectual y específicamente en el campo de derechos de autor. La Ley 23 de 1982, o sea, nuestra legislación en Colombia, señala a manera de ejemplo y de carácter enunciativo, que no taxativo, las siguientes obras. Los libros, folletos, impresos, escritos, discursos, alocuciones, explicaciones de cátedra y cualquiera otras obras de la misma naturaleza. Llama la atención, por ejemplo, las explicaciones de cátedra. Uno se preguntaría, ¿pero de quién entonces son las notas de clase? ¿Del alumno que toma las notas o del profesor que está dictando la charla? Pues bien, frente a la legislación colombiana en específico, las notas de clase le pertenecen al autor de ellas, o sea, al profesor, independientemente de que las haya tomado un alumno. Entonces, su derecho de autor estará protegido bajo la Ley 23 de 1982. Otras de las obras que se protegen son las composiciones musicales con o sin letra. Aquí podríamos hacer alusión al organismo que protege o que recauda los derechos de autor de los autores, que se refiere a la letra, o los compositores, que se refiere a la música y que se llama SAICO en el país, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. En otros estados, en otros países, pues hay otras sociedades que protegen estos derechos, la SGAE, por ejemplo, en España, la BMI en los Estados Unidos y otras que no vamos a notar en este momento. ¿Qué otras obras de derecho de autor existen? ¿Qué otros objetos susceptibles de protección tenemos? Las obras dramáticas o dramático-musicales. Frente a esto hay que decir algo muy importante. Cuando una persona va a una obra de teatro, no le es permitido tomar un video de la obra de teatro que está viendo porque los derechos corresponden a al director de la obra que se está representando. Hay un tratado que es el Tratado de Beijing, que si bien nosotros no lo hemos adherido en este momento, es un tratado de carácter internacional que establece que no se pueden hacer fijaciones de obras dramáticas de esta naturaleza porque se le están violando los derechos a quien está ejerciendo la titularidad de los derechos patrimoniales. Otras obras importantes son las obras cinematográficas, a las cuales ya me he referido antes, que tienen una composición bastante importante y que se les llama obras colectivas u obras en colaboración. La diferencia entre los dos, colaboración y colectivo, está en el sentido de si el aporte de cada una se puede separar o no se puede separar. Como se puede notar, son muchas las obras que pueden estar protegidas por el derecho de propiedad intelectual. Habíamos entonces hablado acerca de las obras cinematográficas y les voy a hablar de las obras escultóricas también. Tal como dijimos en el ejemplo al iniciar esta charla, las esculturas, los productos de los oficios, por ejemplo, la cestería, los artículos en cuero, toda la producción, por ejemplo, de nuestros indígenas, es protegida por el régimen de propiedad intelectual también. Otras obras protegibles son los proyectos, los planos, las maquetas que se refieren a los diseños arquitectónicos, por ejemplo, de los diseñadores gráficos, etc. Unos objetos bien importantes de propiedad intelectual son las fotografías. Aquí vale la pena hacer una aclaración. ¿Quién es el dueño de la fotografía? En principio, como autor, es el fotógrafo quien fija por primera vez esa fotografía. Pero entonces, si ese fotógrafo ha tomado la imagen de una persona, uno se preguntaría, ¿no será de la persona? Aquí nosotros tenemos una situación en la que hay que tener mucho cuidado porque la imagen de una persona corresponde a su intimidad y es un derecho personalísimo, de manera tal que una persona no puede tomar una fotografía sin el permiso para fijar la imagen por parte de quien es fotografiado.
Piensen ustedes en los fotógrafos de modelos y que después venden las fotografías a una firma o a una revista y de seguro que no han obtenido los permisos correspondientes para hacerlo. O se ha sabido de casos en los cuales se toman videos de carácter personal e inclusive íntimo a personas y sin su autorización se publican en la red. Pensemos en otro caso. Hay una red de uso general que se llama Facebook, que de seguro ustedes han leído con mucho cuidado al momento de aceptar las condiciones de suscripción y dice específicamente que uno no puede subir imágenes sin pedir los permisos correspondientes. De manera tal que si se ha tomado la fotografía de las personas en la reunión, pues entonces todas las personas tienen un derecho a la intimidad y un derecho a la imagen que es protegible como un derecho humano. De manera tal que, asociado con el derecho al buen nombre, tenemos aquí una situación muy especial. Entonces, el fotógrafo, autor de su fotografía, está protegido por el derecho de propiedad intelectual. Pero las personas fotografiadas están protegidas por su derecho al buen nombre, por su derecho a la intimidad, derechos personalísimos, que son también de la categoría de los derechos humanos. Veamos otras obras. El software. Uno se imaginaría que el software, como está trabajado bajo un dispositivo y bajo un programa de computador, no pertenece a un tipo de obra literaria, por ejemplo, pero es susceptible de leer. Por eso las legislaciones internacionales han considerado que el software es una obra de derechos de autor y en nuestra legislación colombiana se protege por el régimen de derechos de autor. Esto no significa que, por ejemplo, si una persona que es un desarrollador de software genera un algoritmo que pueda ser susceptible de ser utilizado o comercializado posteriormente, podría utilizar una patente informática. Pero el campo de la patente informática, la palabra patente, tiene que ver con el derecho de propiedad industrial. Piensen ustedes, por ejemplo, en los clusters que existen actualmente en Silicon Valley, en los Estados Unidos, en donde muchos desarrolladores se reúnen para generar software. Piensen ustedes también en Microsoft, que ha generado unas patentes informáticas específicas, por ejemplo, para arrancar unas aplicaciones, pero las aplicaciones en sí mismas son de naturaleza de derechos de autor. En Colombia, el software se protege ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, como todas estas obras que les he explicado anteriormente. Es un trámite muy sencillo, ustedes lo pueden buscar en la página web de la Dirección Nacional del Derecho de Autor y de esta manera ilustrarse un poco acerca de este tema. Bueno, ya vimos entonces el objeto de la propiedad intelectual en el campo de los derechos de autor y bueno, ¿qué más que decir al respecto? La obra. La obra es el objeto de la propiedad intelectual en el campo de derechos de autor. ¿Pero qué se puede considerar obra? Aquella creación de carácter originario. ¿Qué significa? Y aquí viene una figura que se ha hablado en muchos escenarios y que se llama el plagio. Cuando una persona toma las ideas manifestadas por otros y fijadas en un medio literario, por ejemplo, sin haber dicho que esas ideas no son suyas, se las está apropiando. Eso no solamente es una infracción al derecho de autor, sino es un delito que en nuestra legislación tiene una categoría tan especial que la mínima pena para una persona que viola el derecho de autor es de 48 meses de cárcel. Tengo que explicar aquí algo muy importante que de seguro ya lo han visto en clases anteriores. Nuestra legislación penal, y penal se llama aquella que tiene que ver con los delitos y sus penas, tiene un sistema de cauciones o lo que se llamaría las fianzas. ¿Qué pasa con eso? Cuando la pena mínima es inferior a 36 meses, hay posibilidad de caución para uno salir de la cárcel. Pero cuando es superior a 36 meses, que es el caso de la violación a los derechos de autor, la persona no tiene la posibilidad de una caución, de manera tal que la persona se va a la cárcel.
Razón por la cual es muy importante que usted como alumno también divulgue esta información acerca de las consecuencias a la infracción que se tienen en el campo o en el ámbito penal. Bueno, entonces, para recoger y para concluir en esta parte, recordemos, una obra se puede clasificar o tener en cuenta como susceptible de protección en el ámbito de la propiedad intelectual siempre y cuando sea originaria para tener en cuenta. Veamos entonces, volviendo al campo de los derechos humanos, ¿cuál es el fundamento real para que el derecho de propiedad intelectual esté catalogado como un derecho de segunda generación en los derechos humanos? Por la dignidad humana que eso representa. O sea, el fundamento filosófico para proteger el derecho a la propiedad intelectual es la categoría de intelectual que es indisoluble ese lazo de la obra con el autor. ¿Ven ustedes? Acá entonces tenemos nosotros la razón por la cual es un derecho humano. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento para terminar con el contenido del derecho de autor. Bueno, esta parte es muy importante para que la tengamos en cuenta. ¿Cuál es el contenido entonces del derecho de propiedad intelectual en este campo que les hemos refrescado durante toda la clase? Primero, recordar que tenemos una división entre derecho moral y derecho material. Segundo, refirámonos a los derechos morales. Estamos entonces por terminar la clase y vamos a referirnos al contenido de la propiedad intelectual en el campo de los derechos de autor. Volvemos entonces a referirnos acá a la división entre derecho moral y derecho patrimonial. Respecto a los derechos morales, entonces el contenido tendrá que concentrarse en lo siguiente. El derecho a reivindicar la paternidad de la obra. ¿Qué significa esto? Es el derecho que tiene el autor para que se diga que él fue el generador de la obra. Ha sucedido, por ejemplo, en el campo de las obras cinematográficas. Un autor, por ejemplo, de la música, de la cortina musical de una obra cinematográfica en una de las partes de la obra, no es reconocido en los créditos al final de la obra. El autor reclama ante el juzgado pertinente o si no ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor acerca de la reivindicación de su paternidad, es decir, que se reconozcan los créditos. Esto tiene también una consecuencia económica. Cuando una persona deja de darle los créditos al autor, lo que está haciendo es apropiándose de la idea de esa persona, que ya lo dijimos como plagio. Tiene que indemnizar entonces. Tiene que pagar unos derechos al autor por esta situación y ya hemos hablado también acerca de las consecuencias penales que esto tiene. Ahora, ¿qué otros derechos tiene el autor frente a su derecho moral? El derecho a oponerse a una deformación de la obra. Imaginémonos, por ejemplo, que un autor va a una editorial a que le publiquen un libro, pero en la editorial deciden suprimir unos capítulos o unas hojas del libro porque se le ocurre al corrector de estilo que esas no deben ir. En ese momento, el autor tiene el derecho a solicitar una reparación por el daño causado por haberle mutilado la obra o deformado la obra o modificarla. Por eso es necesario que cuando se vayan a negociar los derechos con un autor, también esta persona, el autor, autorice en ciertos casos algunas modificaciones o, por ejemplo, generar obras derivadas. Esto respecto al derecho moral. En cuanto al derecho patrimonial, hemos dicho anteriormente que no necesariamente el autor lo tiene. Pensemos en una obra que se llama la obra por encargo, a la cual ya me he referido, en el sentido de que una empresa contratante le pague a un artista, por ejemplo, para desarrollar una obra en virtud de un contrato. En ese sentido, los derechos patrimoniales no serán del autor, pues se desprende de la obra por encargo esta situación. Pasa, por ejemplo, también en las universidades. Una universidad contrata a unos profesores para que desarrollen, por ejemplo, unas guías pedagógicas o un material didáctico. En ese sentido y en desarrollo de esa obra, tenemos entonces que es una obra por encargo y en consecuencia la titularidad patrimonial de la obra le pertenecerá a la universidad. También sucede, por ejemplo,
que siendo que la obra es del autor y el derecho moral es del autor y el derecho patrimonial también es del autor, él cede su derecho o vende su derecho, aunque al principio y originariamente lo tenía. Estas negociaciones de derecho de autor se llaman cesión, se hacen bajo un trabajo de cesión, un contrato de cesión. La cesión lo que significa es endosarle los derechos patrimoniales a otra persona y la contraprestación puede ser un precio. Sucede con frecuencia también que se ceden los derechos de autor cuando, por ejemplo, se ceden los derechos patrimoniales. Cuando, por ejemplo, un autor va a una editora y de pronto cede la titularidad de los derechos patrimoniales y en contraprestación se le dan unos honorarios fijos. Eso también puede suceder. Otra manera de transferir los derechos patrimoniales es por causa de muerte, o sea, los derechos de sucesión que les he explicado anteriormente. Muere una persona natural, que es el autor, y la obra entonces tendrá que entrar a ser parte de la sucesión. De manera tal que aquí ya tenemos el contenido de los derechos patrimoniales que, volvemos a repetir, tienen que ver con el copyright que hablamos anteriormente, el del publisher, el del producer, y estos derechos patrimoniales podrán ser negociados muchas veces, mientras que el derecho moral siempre quedará en cabeza del autor. Hemos terminado entonces con la parte sustancial del derecho de propiedad intelectual. Vamos entonces a ver, por último, cuáles son las garantías y cómo se aplica este derecho. Tenemos entonces nosotros dos tipos de garantías, unas garantías institucionales y otras no institucionales. Las garantías institucionales se refieren a las garantías que están derivadas de las cartas de derechos humanos que les mencioné al principio. ¿Cómo entonces se hace efectivo? Pues si un autor está en un país determinado y ese país determinado ha suscrito la Convención de Derechos Humanos correspondiente, estará protegido desde el ámbito internacional y lo que tendrá que hacer en su país es acudir ante los tribunales para que se le reivindique su paternidad, para que se proteja su oposición a la deformidad, mutilación o modificación de la obra, etc. Es entonces en el tribunal colombiano, pero puede suceder también que haya negociaciones de carácter internacional. Sucede, por ejemplo, con una figura nueva en nuestra legislación colombiana, pero que ya se ha utilizado en diferentes lugares, y es el teletrabajo. Supongamos que de los Estados Unidos se contrata a un desarrollador de software colombiano que está ubicado en la ciudad de Villavicencio. Entonces tenemos un contrato laboral, puede ser, o puede ser un contrato bajo la figura de prestación de servicios en donde el contratante está ubicado en un país diferente a Colombia y la persona, el autor de la obra, está ubicado en Colombia. ¿A qué legislación tiene que apelar o a qué legislación tiene que acercarse? Será en ese evento, al lugar de prestación del servicio, en ese caso se aplicaría la legislación colombiana, la Ley 23 de 1982, acogiéndose a las convenciones internacionales que Colombia ha firmado y que ha suscrito internacionalmente. Me referí antes a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es necesario hacer notar una cosa. Esta OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, administra actualmente 23 tratados internacionales. Colombia los ha suscrito todos. ¿Qué significa eso? Que entonces, si hay un conflicto de carácter internacional, se podría acudir a un tribunal internacional también para la protección de los derechos. Hay que notar también una cosa que es muy importante. Colombia está suscrita a la Comunidad Andina de Naciones, con Bolivia, Perú, Ecuador y antes estaba Venezuela. Nosotros en la Comunidad Andina de Naciones tenemos unas reglamentaciones regionales de carácter internacional, pero más local que las legislaciones OMPI, y estas de la Comunidad Andina de Naciones tenemos unas normativas que están derivadas del Acuerdo de Cartagena. Para los conflictos que tengan que ver con estos países que les acabo de nombrar, entonces la legislación aplicable será la de la Comunidad Andina de Naciones y los tribunales serán estos mismos. Hemos terminado en general con la explicación acerca del derecho de propiedad intelectual y por último entonces quedamos en una reflexión.
El derecho a la propiedad intelectual ha sido tradicionalmente contemplado desde los derechos individuales del autor. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Como les dije al principio, cuando se hablaba del derecho a la participación en la cultura, cuando un autor genera una obra, lo que está haciendo es cultura. Lo que está haciendo es contribuyendo con la sociedad para que se mejore, contribuyendo con un país. Eso significa también, y no solo el campo de lo artístico, sino también de lo científico, que se potencia a través de los autores la generación no solo de producción de conocimiento, sino producción de arte y cultura. Es un derecho humano, y es un derecho humano en la medida en que mejora la dignidad, la producción intelectual y, por supuesto, debe protegerse. Muchas gracias. Para las inquietudes que ustedes tengan, entonces, por favor, anotar mi correo. Es clara.lucia.guzman@gmail.com. Muchas gracias.